Mis padres me dejaron sin herencia por ser adoptado, pero terminé heredando una fortuna que cambió todo. Mis padres decidieron dejarle absolutamente toda la herencia a mi hermano. Dijeron con frialdad que los adoptados no tienen derecho a nada en esta familia. Tomás, mi hermano biológico de ellos, sonrió con arrogancia y me lanzó un "te quedaste sin nada, perdedor". Sin embargo, lo que jamás imaginaron fue que pocos días después yo recibiría una herencia millonaria de mis verdaderos padres de sangre. Y ahora, ellos son los que llegan suplicando a la puerta de mi mansión. Todo comenzó el día en que se leyó el testamento, un viernes que parecía igual a cualquier otro, hasta que mis padres adoptivos decidieron recordarme, una vez más, que para ellos yo nunca había valido nada. Me llamo Javier Ramírez, tengo 25 años, y desde que tengo memoria he sido el hijo adoptado de la familia Ramírez. Rosa y Miguel me llevaron de un orfanato cuando era apenas un bebé, pero nunca lograron tratarme como a un hijo legítimo. Siempre fui la sombra incómoda en esa casa, el que estaba allí para hacer favores, recibir burlas y soportar sus frases hirientes. Los adoptados no son parte de verdad de una familia. Y claro, estaba Tomás, su hijo biológico, el niño dorado, el orgullo absoluto de la casa. Rubio, de ojos claros y sonrisa encantadora, a sus 28 años era visto como el rey de la familia, mientras yo, con mi cabello oscuro y mi rostro común, no pasaba de ser el sirviente invisible. La casa donde crecimos era antigua, con paredes húmedas y techos que chorreaban cada vez que llovía. Los muebles parecían recogidos de la calle y el auto familiar, un Chevy 98, se dañaba más de lo que funcionaba. Mis padres no tenían riquezas, ni mucho menos, pero actuaban como si fueran aristócratas. Miguel trabajaba en una planta de autopartes con un salario apenas suficiente, y Rosa se ganaba unas monedas cosiendo ropa para las vecinas. Sus ahorros, que no pasaban de $2,000, eran para ellos un tesoro que no podían permitir que yo manchara con mis manos indignas. Ese viernes nos llamaron a la sala, hablaban del testamento como si fueran a repartir millones. Yo, sinceramente, no esperaba nada. Recuerda que si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal. Después de escuchar durante 25 años que no pertenecía a la familia, ¿qué podía esperar? Pero asistí, porque no tenía elección. Los encontré en el sofá, con una carpeta marrón sobre la mesa y esa expresión de satisfacción que siempre mostraban cuando sabían que iban a humillarme. Tomás estaba al lado, brazos cruzados, luciendo esa sonrisita arrogante que me hacía hervir la sangre. Yo me quedé parado junto a la puerta, porque en esa casa nunca me ofrecían una silla. Ya lo tenemos listo, dijo Miguel, golpeando la carpeta con sus dedos. Queremos que todo quede en orden, para que no haya problemas después. Rosa asintió, mirándome de reojo con esa mezcla de desprecio y compasión fingida que me dedicó toda la vida. Léelo ya, papá, dijo Tomás, con impaciencia, como si ya estuviera pensando en cómo gastaría lo que le correspondía. Miguel carraspeó, abrió la carpeta y empezó a leer en voz alta: nosotros, Miguel y Rosa Ramírez, en uso pleno de nuestras facultades, decidimos entregar todo lo que poseemos a nuestro hijo biológico, Tomás Ramírez. Esto incluye la vivienda, el automóvil y los ahorros en el banco, que ascienden a $2,000. Luego hizo una pausa, levantó la mirada y me observó con una sonrisa maliciosa. A Javier no le dejamos nada, porque los adoptados no merecen pertenecer a esta familia. El silencio que siguió me golpeó como un ladrillazo en el pecho. No era por el dinero ni por aquella casa desvencijada, lo que me destrozaba eran sus palabras. Una vez más, me estaban confirmando que no valía nada, que no era su hijo, que para ellos no era nadie. Sentí la sangre hervir en mis venas, pero me contuve. Miré a Rosa, esperando que dijera algo, que soltara una risa y afirmara que todo era una broma, pero no. Ella simplemente asintió, orgullosa de esa decisión cruel.
Miguel cerró la carpeta, se recostó satisfecho en el sofá y Tomás me miró con esa sonrisa que había odiado desde niño. Te quedaste fuera, perdedor. Siempre supe que no pintabas nada aquí. Quise contestarle, pero la garganta se me cerró. Rosa soltó una risita baja y Miguel la acompañó como si compartieran un chiste privado. Di media vuelta y salí de esa casa sin mirar atrás. No valía la pena discutir por $2,000 ni por un montón de desprecio acumulado. Caminé hasta mi pequeño cuarto alquilado, a unas pocas cuadras, con las manos en los bolsillos y la cabeza llena de ruido. Pensaba que ese sería el destino final de mi vida, continuar trabajando en la tiendita de la esquina por un sueldo miserable. Dormir en una cama que crujía a cada movimiento y soportar los recuerdos de una familia que nunca me aceptó. Pero el destino tenía reservada otra historia para mí. 2 días después, un domingo por la tarde, estaba en mi habitación masticando un sándwich de jamón viejo comprado en la misma tienda donde trabajaba. No tenía fuerzas ni ganas de nada, solo de quedarme acostado mirando el techo. Entonces, sonó el teléfono. Era un número desconocido y estuve a punto de ignorarlo, pensando que sería otra promoción de telefonía o alguna encuesta absurda. Pero algo dentro de mí me impulsó a contestar. Hablo con Javier Ramírez, dijo una voz profunda, firme, de alguien que no parecía perder el tiempo. Sí, soy yo, respondí con un pedazo de pan aún en la boca. Mi nombre es Roberto Salazar, soy abogado. Represento a la familia Díaz. Necesito que vengas a mi despacho lo antes posible, tenemos un asunto importante sobre una herencia. Me quedé helado. ¿De qué está hablando? Yo no conozco a ningún Díaz. Lo entenderás mejor cuando llegues, replicó Salazar con tono sereno pero categórico. Por favor, preséntate mañana a las 10 de la mañana. Te mandaré la dirección por mensaje. Colgó antes de que pudiera preguntar nada más. Segundos después, recibí un mensaje con una dirección ubicada en el centro de la ciudad, en un edificio elegante que solo había visto de lejos. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, con el sándwich olvidado en la mano. Mi mente comenzó a girar como un torbellino. ¿Una herencia? ¿Qué significaba todo eso? Esa noche apenas pude cerrar los ojos, pensando una y otra vez en lo que Rosa y Miguel me habían repetido desde niño, nadie te quiso, por eso te recogimos. Tienes suerte de que te dimos un techo. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo normal. Escogí la ropa más decente que tenía, una camisa azul que estaba algo arrugada pero aún servía, y unos jeans no tan gastados. Tomé el bus rumbo al centro, un viaje de 40 minutos que me pareció eterno. Mientras miraba por la ventana, no podía dejar de preguntarme si todo esto era una broma, un error, o si de verdad había algo que cambiaría mi vida. Cuando llegué frente al edificio, quedé impresionado. Era moderno, con enormes ventanales de vidrio oscuro y un recepcionista impecablemente vestido que me miró con desconfianza, como si supiera que yo no pertenecía a ese lugar. Subí en un ascensor silencioso hasta el piso 15. Toqué la puerta de la oficina, y me abrió un hombre de unos 50 años, traje caro, rostro serio pero cordial. Javier, supongo, dijo estrechándome la mano. Pasa, siéntate. Tengo noticias que transformarán tu vida. Me acomodé en una silla de cuero que probablemente costaba más que todo lo que había tenido en mi cuarto rentado. Salazar cerró la puerta, se sentó frente a mí y sacó una carpeta gruesa de su escritorio. Me observó directamente a los ojos y pronunció, tus padres biológicos, los Díaz, fallecieron hace un mes. Y dejaron tras de sí una inmensa herencia. Ahora todo eso te pertenece. Mi mundo se tambaleó en ese instante. Tenía miles de preguntas, pero ninguna lograba salir de mi boca. ¿Padres biológicos? ¿Una fortuna? Todo sonaba como una fantasía lejana, algo que le pasaría a cualquiera menos a mí,
el mismo que trabajaba largas horas vendiendo refrescos y papitas en una tienda de barrio. Pero ahí estaba yo, sentado en una oficina elegante, con un abogado de mirada seria dispuesto a darme una noticia que parecía imposible. Salazar abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. Algunos tenían sellos notariales, otros eran cartas escritas a mano. Antes de seguir, Javier, quiero que sepas que todo lo que vas a escuchar está confirmado. No es ninguna broma ni equivocación, ¿estás preparado? Asentí, aunque no estaba seguro de estarlo. Sentía que mi corazón golpeaba tan fuerte que él podía escucharlo desde su lado del escritorio. Tus padres biológicos eran Luis y Mariana Díaz. Fallecieron hace un mes en un accidente de avión privado. Eran dueños de Díaz Construcciones, una de las compañías más grandes del país en el ramo inmobiliario, edificios, casas, centros comerciales, lo construían todo. Según los registros más recientes, su patrimonio neto se aproxima a los $300 millones. Me quedé sin palabras. ¿300 millones? En mi mundo, $2.000 ya eran una fortuna inalcanzable, y ahora este hombre me hablaba de millones como si fueran pan caliente. Apenas logré tragar saliva y balbuceé, ¿estás seguro de que se trata de mí? Tiene que haber una confusión. Yo nunca he sabido nada de esos días. Salazar sonrió, no con burla, sino con comprensión. No hay error, Javier. Luis y Mariana te tuvieron cuando eran apenas unos adolescentes. Luis tenía 19 y Mariana 18. No estaban casados, y las familias, en especial la de ella, rechazaron por completo el embarazo. Los obligaron a entregarte en adopción. Ellos no querían, pero no tuvieron otra salida. Sacó entonces una hoja envejecida de la carpeta y me la entregó. Ellos dejaron esto contigo en el orfanato. La carta estaba escrita a mano, con trazos temblorosos pero firmes. La sujeté con cuidado, como si pudiera romperse al tocarla. Decía, a nuestro hijo, nuestro tesoro. No deseamos hacer esto. Te amamos más de lo que las palabras pueden expresar, pero no podemos darte la vida que mereces ahora. Algún día te buscaremos y te daremos todo lo que hoy no podemos. Perdónanos. Con amor, Luis y Mariana. Un nudo me apretó la garganta. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me negué a dejarlas caer. Toda mi vida, Rosa y Miguel me habían repetido que mis padres biológicos me abandonaron porque no me querían, que era un estorbo dejado a su suerte. Ahora tenía en mis manos la prueba de lo contrario. No sabía si sentirme aliviado, enojado o completamente perdido. ¿Por qué nunca me buscaron antes?, pregunté con voz ronca, más áspera de lo que esperaba. Salazar suspiró, recostándose en su silla de cuero. Lo intentaron, Javier. Luego de entregarte, Luis y Mariana decidieron casarse y comenzar de cero. Con mucho esfuerzo levantaron su empresa. Cuando ya estaban estables, hace unos 15 años, contrataron investigadores privados para encontrarte. Pero el orfanato donde estuviste cerró y los registros eran un caos. Los Ramírez nunca dejaron un rastro claro de tu adopción, así que fue como si hubieras desaparecido del mapa. Me quedé helado. Mis verdaderos padres me habían buscado. No me habían olvidado como Rosa y Miguel me hicieron creer toda la vida. Mientras mis padres adoptivos me trataban como a un cero a la izquierda, Luis y Mariana habían invertido tiempo, dinero y esperanza en tratar de hallarme. Una mezcla de alivio y rabia se revolvió en mi interior. Hace pocos meses, continuó Salazar, un detective dio con tu nombre en viejos archivos. Confirmó que estabas con los Ramírez. Luis y Mariana modificaron inmediatamente su testamento, dejándotelo todo. Querían encontrarse contigo en persona, pero el accidente aéreo ocurrió antes de que pudieran hacerlo. Miré de nuevo la carta, pasé mis dedos sobre la tinta descolorida y levanté la vista. ¿Todo? ¿Qué significa exactamente todo?, pregunté, incrédulo.
Salazar me sostuvo la mirada y respondió con calma, significa que eres el único heredero de Díaz Construcciones y de sus bienes personales. La compañía sigue en marcha con un equipo de gerentes, pero legalmente ahora eres el dueño. Además, hay propiedades, una mansión en la ciudad, un rancho con caballos, 2 departamentos de lujo, y cuentas bancarias con más dinero del que podrías gastar en décadas. En total, alrededor de $300 millones. Me eché a reír, pero no de felicidad, sino de pura incredulidad. Apenas 2 días atrás, Tomás me había llamado perdedor por no recibir $2.000 y ahora me estaban entregando una riqueza que ni en mis sueños más delirantes imaginé. Salazar debió notar mi cara desencajada, porque agregó con serenidad, sé que es demasiado para procesar. No tienes que decidir nada de inmediato. Pero necesitamos comenzar algunos trámites legales. Requiero tu firma en varios documentos para hacer oficial la transferencia. Asentí como un autómata, sin lograr asimilar nada. Firmé en los lugares que él me indicó, apenas entendiendo lo que estaba estampando con mi nombre. Al finalizar, Salazar me entregó una tarjeta con sus datos y una carpeta con copias de los documentos. Llámame cuando te sientas listo para continuar. Y recuerda, Javier, esto te corresponde por derecho. Nadie puede arrebatártelo. Salí de la oficina aturdido. Bajé en el ascensor, caminé como un fantasma por la calle y tomé el bus de regreso como si nada hubiese ocurrido. Pero lo cierto es que todo había cambiado para siempre. En mi mochila llevaba la carpeta con los papeles y la carta de mis padres biológicos. En mi mente, en cambio, cargaba una bomba que apenas podía sostener. Al llegar a mi cuartito alquilado, me dejé caer en la cama. Abrí la carpeta de nuevo y observé las fotografías de Luis y Mariana, ambos sonriendo en una playa soleada. Él con cabello oscuro como el mío, ella con unos ojos grandes que parecían reflejar los míos. También había un inventario de propiedades, la casa en la ciudad con piscina y 6 habitaciones, el rancho con hectáreas de tierra, caballos y establos, los departamentos en un barrio exclusivo. Las cuentas bancarias mostraban cifras llenas de ceros que me mareaban solo de verlas. Me pasé horas mirando esos papeles, leyendo la carta una y otra vez. No podía dormir, ni comer. Todo lo que había creído de mi vida resultaba ser una mentira. Rosa y Miguel me habían hecho sentir como un error, como alguien que no merecía nada. Y ahora resultaba que mis verdaderos padres me habían amado, me habían buscado, y finalmente me habían dejado todo lo que tenían. Al día siguiente decidí que no podía quedarme callado. Si Tomás y los Ramírez creían que podían pisotearme eternamente, estaban muy equivocados. No tenía claro cómo lo haría, pero deseaba que vieran con sus propios ojos lo que habían perdido. Quería que comprendieran que el supuesto perdedor ahora era alguien a quien jamás podrían alcanzar. Esa tarde, mientras pensaba en los próximos pasos, el teléfono volvió a sonar. Era un número local, distinto al de Salazar. Contesté creyendo que quizá era un cliente de la tiendita preguntando por algo. Javier, dijo una voz conocida. Era Rosa. ¿Qué quieres?, respondí seco, sin ánimos de soportar sus juegos. Necesitamos que vengas a la casa. Tomás se torció el tobillo y no puede ir por las compras. Tienes que ayudarnos. Sonreí para mí mismo. La misma historia de siempre, Javier, haz esto, Javier, haz lo otro. Pero esta vez todo era diferente. Ahora yo tenía en mis manos algo que ellos no podían ni imaginar. No voy a ir, contesté tranquilo. Busquen a otra persona. ¿Qué?, chilló Rosa. No seas malagradecido. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Ustedes no han hecho nada por mí, la interrumpí. Muy pronto van a entender lo que se perdieron. Adiós. Colgué antes de que pudiera seguir. Mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo,
era una emoción nueva, libertad. Por primera vez en mi vida sentía que tenía el control. Colgarle el teléfono a Rosa fue como arrancarme de encima una cadena que había llevado toda la vida. Siempre había sido el hijo obediente, el que decía sí aunque me pisotearan, el que corría a ayudar aun cuando me despreciaban. Pero ahora, con la carpeta de los días en mi mochila y la verdad de mi pasado latiendo en mi cabeza, algo en mí había cambiado. Nunca más sería su sirviente. El resto de ese día lo pasé revisando los papeles que Salazar me había entregado. Seguía sin poder creer que todo eso era mío, una empresa multimillonaria, casas, departamentos, cuentas bancarias. Pero también entendía que nada se haría realidad si yo no actuaba. Así que a la mañana siguiente lo llamé. Soy Javier, le dije cuando atendió. Quiero empezar de inmediato, ¿qué debo hacer? Me alegra escucharlo, respondió con tono profesional pero amable. Hoy mismo podemos iniciar. Ven a la oficina, firma algunos documentos más y te presentaré a las personas que manejan la compañía. Además, podemos programar una visita a las propiedades. Sí, quiero verlas, contesté sin dudar. Perfecto. A las 11. No olvides llevar una identificación. Colgamos. Miré el reloj, eran las 9:30. Me dio tiempo para bañarme, ponerme la misma camisa azul arrugada del día anterior y tomar de nuevo el bus hacia el centro. En el trayecto, mirando por la ventana a la gente que corría hacia sus trabajos, comprendí que mi vida ya no era igual a la de ellos. O al menos, no tenía por qué seguir siéndolo. Aún no sabía cómo manejar tanta responsabilidad, pero por primera vez tenía opciones. Llegué a la oficina de Salazar puntual, a las 10:50. El recepcionista volvió a darme esa mirada de tú no perteneces aquí, pero esta vez no me importó. Subí al piso 15 y Salazar me recibió con una sonrisa. Bien hecho, Javier, llegas puntual. Vamos a avanzar rápido hoy. Durante la siguiente hora estuve firmando documentos, unos para aceptar legalmente la herencia, otros para transferir las cuentas bancarias a mi nombre y otros que apenas entendí pero que Salazar me explicó con paciencia. Al terminar, me entregó una tarjeta de débito negra, elegante, con mi nombre grabado en letras doradas. Está vinculada a una de las cuentas principales. Tiene $5 millones disponibles de inmediato. El resto está en propiedades e inversiones. Úsalo con sabiduría, pero recuerda que es tuyo. La sostuve como si fuera de cristal. 5 millones en mis manos. Con eso podría comprar la vieja casa de los Ramírez 1000 veces y aún sobraría. ¿Puedo retirar efectivo con esto?, pregunté con timidez. Por supuesto. Abajo hay un cajero, ¿cuánto quieres retirar? Dudé. $1000, dije casi en voz baja, sintiéndome ridículo. Salazar no se inmutó. Perfecto, vamos. Bajamos al banco del primer piso y él mismo me mostró cómo usar la tarjeta. En menos de un minuto tenía en mis manos un fajo de billetes de 100. Jamás había visto tanto dinero junto. Lo guardé en mi mochila junto a la carpeta y de inmediato sentí que pesaba más que nunca. Después de eso, Salazar me llevó a conocer a los directivos de Díaz Construcciones. Subimos a su auto, un BMW negro que olía a nuevo, y en el camino me explicó que la empresa tenía proyectos en todo el país, torres de oficinas, complejos habitacionales y hasta un centro comercial que estaban por inaugurar en la costa. Llegamos a un edificio moderno a unas cuadras de ahí. Me presentaron a los gerentes, 3 hombres y una mujer, todos con trajes impecables, que me saludaron con respeto como si yo fuera alguien importante. Me explicaron el funcionamiento de la compañía, aunque sinceramente entendí apenas la mitad. Asentía para no parecer más perdido de lo que me sentía. No te preocupes, dijo la gerente, una mujer llamada Claudia, al final de la reunión. Nosotros nos encargamos del día a día.
tú decides qué tanto quieres involucrarte. Gracias, respondí aliviado. Todavía estoy asimilando todo esto. Cuando salimos ya eran las 2 de la tarde. Salazar me sugirió que descansara un poco y que lo llamara cuando quisiera visitar las propiedades. Tomé el bus de regreso a mi barrio, con la mochila cargada de billetes y la cabeza rebosante de planes. Pero antes de encerrarme en mi cuartito, algo me empujó a pasar por la casa de Rosa y Miguel. No sé si fue curiosidad, o simplemente ganas de demostrarme a mí mismo que ya no tenían poder sobre mí. La puerta estaba abierta, como siempre. Entré sin tocar. Rosa cosía una blusa en la sala, Miguel veía televisión, y Tomás estaba tirado en el sofá con el pie vendado, quejándose como si tuviera una fractura y no solo un tobillo torcido. Mira quién apareció, dijo Tomás con esa sonrisa burlona que siempre me sacaba de quicio. ¿Te aburriste de no hacer nada? Solo vine a ver cómo estaban, respondí, con calma, aunque por dentro ardía de ganas de gritarles todo lo que pensaba. Pues mal, gracias a ti, soltó Rosa, sin levantar la vista de la costura. No fuiste por las compras. Tuvimos que molestar al vecino. Eres un desagradecido. ¿Qué te pasa, Javier?, intervino Miguel, apagando la tele. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así nos pagas. Recuerda que si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal. Me quedé callado unos segundos, observándolos. Eran los mismos de siempre, amargados, egoístas, expertos en culparme de todo. Pero esta vez no iba a agachar la cabeza. No vine a pelear, dije, abriendo mi mochila. Solo vine a darles algo. Saqué un fajo de billetes y lo dejé sobre la mesa. Los 3 se quedaron petrificados. Rosa dejó caer la aguja, Miguel abrió los ojos como platos, y Tomás se incorporó tan rápido que casi se cayó del sofá. ¿Qué es esto?, murmuró Rosa, mirando el dinero como si fuera falso. Es dinero, dije encogiéndome de hombros. Para que lo usen como quieran, las compras, el tobillo de Tomás, lo que sea. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Miguel con desconfianza. ¿Robaste algo? No robé nada, respondí con firmeza. Es mío. Ganado legítimamente. Tomás soltó una risa nerviosa. ¿Tú, con $1000? Sí, claro. Seguro vendiste tu alma, perdedor. No respondí. Solo sonreí, di media vuelta y salí de la casa. Escuché a Rosa gritar mi nombre, pero no me detuve. Sabía que ese dinero los iba a carcomer de la curiosidad, y eso era justo lo que quería. Que se devoraran la cabeza preguntándose qué estaba ocurriendo conmigo. Esa noche, de regreso en mi cuarto, saqué la tarjeta negra y la miré por un buen rato. Después busqué en internet cómo usarla para comprar en línea. Terminé pidiendo un celular nuevo, un iPhone 15 Pro Max, y ropa decente sin agujeros. Todo con un par de clics. Fue tan fácil que me reí. Al día siguiente, decidí que era momento de ver una de las propiedades. Llamé a Salazar y quedamos en encontrarnos en la mansión de la ciudad. Cuando llegué, no estaba preparado para lo que vi: 3 pisos, un jardín enorme con fuentes, piscina en la parte trasera y un garaje con autos de lujo que parecían sacados de una revista. Salazar me recibió en la entrada y me dio un recorrido por la mansión. Cada habitación parecía sacada de un catálogo de lujo: cocina reluciente con electrodomésticos modernos, salas con muebles elegantes y habitaciones con camas enormes y sábanas que parecían de hotel 5 estrellas. En una de las paredes colgaban fotografías de Luis y Mariana, sonriendo como en las imágenes que había visto en la carpeta. Esta era su casa principal, explicó Salazar. Ahora es tuya. Puedes mudarte cuando quieras. Me quedé de pie en el balcón, observando la ciudad desde las alturas. Pensé en Rosa, en Miguel, en Tomás, en esa casa vieja y húmeda donde pasé mi infancia.
Pensé en cómo me hicieron sentir que no valía nada. Y luego recordé la carta de mis verdaderos padres, asegurándome que me habían amado desde siempre. Me mudo mañana, dije sin titubear. Salazar sonrió satisfecho. Perfecto. Te ayudo con los preparativos. Esa noche, mientras empacaba mis pocas pertenencias, un par de mudas de ropa, mis tenis gastados y un cepillo de dientes, comprendí que no solo dejaba atrás un cuarto rentado, sino también 25 años de humillación. Ahora tenía una mansión con piscina, autos de lujo y una riqueza imposible de imaginar. Y no iba a permitir que Rosa, Miguel o Tomás lo olvidaran fácilmente. Cuando llegué a la mansión, Salazar ya estaba allí acompañado de un equipo, una señora encargada de la limpieza, un hombre que se ocupaba del jardín y otra mujer que me explicó cómo funcionaban desde el sistema de seguridad hasta la cafetera de última generación. Me entregaron un juego de llaves y un control para el garaje. Todo parecía tan perfecto que por un instante me sentí un impostor, pero al mirar la carta de Luis y Mariana recordé que esto era mío por derecho. Pasé el primer día explorando la casa como si fuera un museo. Cada rincón me recordaba lo que mis padres biológicos habían construido y lo que Rosa y Miguel jamás podrían alcanzar. La cocina tenía una nevera llena de productos que no sabía ni nombrar, en el garaje brillaban un Mercedes y un Jeep último modelo, y desde el balcón del tercer piso podía ver la ciudad como si me perteneciera. Pero mientras recorría todo aquello, una idea empezó a germinar en mi mente. No era suficiente contenerlo. Quería que ellos lo vieran. Quería que Rosa, Miguel y Tomás sintieran en carne propia lo que habían perdido al tratarme como basura. Esa noche pedí una pizza con mi nueva tarjeta, porque todavía no me animaba a cocinar en esa cocina tan sofisticada. Mientras comía, tracé un plan, no iba a hacer algo discreto. Ellos me habían humillado durante toda mi vida. Ahora era su turno de probar su propia medicina. Al día siguiente, volví al banco con Salazar para retirar más efectivo y entender mejor mis cuentas. Me explicó que los 5 millones de la tarjeta eran solo una parte, además había otros 50 millones en inversiones a mi disposición. También me instaló una aplicación en el celular nuevo para consultar mi saldo, las propiedades y los ingresos de la empresa. Era como tener un videojuego en la palma de mi mano, solo que real. ¿Qué piensas hacer con todo esto?, me preguntó Salazar mientras salíamos del banco. Sonreí, todavía no lo sé todo, pero quiero empezar por divertirme un poco. Esa tarde me fui de compras. Algo que nunca había podido hacer con libertad, porque mi sueldo de la tienda apenas alcanzaba para sobrevivir. Entré a una boutique en un centro comercial elegante, de esas donde los vendedores te examinan de pies a cabeza antes de decidir si atenderte. Compré pantalones nuevos, camisas impecables, una chaqueta de cuero que siempre había soñado y unos tenis blancos que costaban más que mi salario de un mes. Cuando pagué con la tarjeta negra y el vendedor leyó mi nombre grabado en dorado, su actitud cambió por completo, de desconfianza a una sonrisa servicial. No me detuve ahí. Caminé hacia una concesionaria. No quería seguir viajando en bus cuando tenía autos de lujo esperándome en casa, pero también quería uno que gritara, mírenme ahora. Elegí un Audi deportivo rojo, con asientos de cuero y un motor que rugía como un animal salvaje. Hice la transferencia y cuando me entregaron las llaves sentí una satisfacción que jamás había experimentado. No era solo un vehículo, era una declaración. Con mi ropa nueva y mi Audi rojo flamante, decidí que era momento de pasar frente a la casa de los Ramírez. No pensaba entrar todavía, solo quería que me vieran. Conduje hasta mi antiguo barrio, donde las calles angostas estaban llenas de baches y casas deterioradas. Aparqué el Audi rojo justo frente a la casa de los Ramírez. El auto brillaba como un faro escandaloso en medio de aquel entorno gris. Bajé la ventana, puse música fuerte y esperé. No pasó ni un minuto antes de que Tomás apareciera en la puerta,
todavía cojeando con el pie vendado. Se quedó inmóvil, con la boca abierta, observando el carro como si hubiera visto un fantasma. Poco después salió Rosa con su delantal de costura y detrás Miguel con una cerveza en la mano. Los tres parecían petrificados, incapaces de creer lo que veían. ¿Qué demonios es eso?, gritó Tomás, señalando el Audi. Mi nuevo coche, respondí con calma, apoyando un brazo en la ventana. ¿Qué te parece? ¿De dónde sacaste algo así?, preguntó Rosa, entrecerrando los ojos. ¿Qué hiciste, Javier? ¿Acaso te metiste en algo ilegal?, añadió Miguel, incrédulo. Sonreí. No, nada de eso. Solo estoy usando lo que me corresponde. Lo mío. Lo tuyo. Miguel avanzó un paso, sin soltar la cerveza. Tú no tienes ni para comprarte unos tacos, mucho menos para esto. Las cosas cambian, contesté, subiendo un poco el volumen de la música. Pensé que les gustaría verlo. Siempre quisieron lo mejor, claro, solo para Tomás. El rostro de mi hermano se puso rojo de rabia. Bájate de ahí y explícame de dónde salió todo esto, idiota. No me trago tus cuentos. Lo miré fijamente y contesté, tranquilo, no tengo que explicarte nada, Tomás. Disfruta tus $2,000 y tu casa vieja. Yo ya estoy en otro nivel. Encendí el motor y el rugido del Audi hizo vibrar los vidrios de la casa. Arranqué sin mirar atrás, aunque por el retrovisor vi perfectamente sus expresiones, enojo, desconcierto y envidia. Era exactamente lo que quería provocar. Esa noche, ya en la mansión, pensé en el siguiente paso. Mostrarles el auto había sido divertido, pero no era suficiente. Ellos me habían hecho sentir como un desecho toda la vida, y ahora era mi turno de que probaran lo mismo. Al día siguiente contraté a una empresa de eventos y organicé una fiesta. No sería algo pequeño, quería que quedara grabado en sus memorias. Ordené música en vivo, comida gourmet, luces, mesas llenas de copas y meseros uniformados. Todo lo pagué con la tarjeta negra, sin preocuparme por los precios. Luego mandé invitaciones a Rosa, Miguel y Tomás, con una nota que decía, vengan a mi nueva casa. Quiero compartir algo con ustedes. Sabía que la curiosidad los haría acudir, aunque me odiaran. Una semana después, la mansión estaba iluminada como si fuera un palacio. El jardín brillaba con luces, la piscina resplandecía, los meseros servían champaña y la banda tocaba canciones alegres. Había vecinos del barrio exclusivo, algunos empleados de la empresa y hasta amigos de Salazar. A las 8 en punto escuché el ruido de un motor viejo, el Chevy de Miguel estacionó frente a la mansión. Bajaron los tres con sus mejores galas, aunque parecía ropa sacada de segunda mano en comparación con los invitados. Rosa llevaba un vestido floreado que le quedaba apretado, Miguel una camisa gastada con manchas de sudor y Tomás unos jeans rotos que intentaba hacer pasar por modernos. Los recibí en la entrada con mi chaqueta de cuero nueva y una sonrisa enigmática. Bienvenidos, dije abriendo los brazos. Pasen. Esta es mi casa. Su casa. Rosa miró alrededor con los ojos como platos. ¿Qué está pasando aquí, Javier? Explícanos ya mismo, gruñó Tomás, cruzándose de brazos. ¿De dónde salió todo esto? De mis verdaderos padres, respondí con serenidad. Luis y Mariana Díaz. Ellos me dejaron todo cuando murieron. Miguel se atragantó con el aire, Rosa se quedó blanca como un papel y Tomás abrió la boca sin poder pronunciar palabra. Los días, balbuceó Rosa. ¿Qué días? Tú no tienes padres ricos. Sí los tengo, respondí con calma, caminando hacia el interior. Vengan, se los muestro. Los llevé primero al jardín, donde la fiesta estaba en pleno apogeo. La piscina iluminada, los meseros sirviendo copas de champaña, la banda tocando en vivo. Los Ramírez se quedaron paralizados,
como si hubieran aterrizado en otro planeta. Después los conduje a la sala, donde colgaban en la pared las fotos de Luis y Mariana sonriendo. Ellos son mis padres, dije señalando los retratos. Me buscaron toda su vida y me dejaron esto porque me amaban. No como ustedes, que me trataron como basura. Esto no puede ser cierto, murmuró Miguel, temblando. ¿Cómo? ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Para qué? Repliqué. Ustedes ya habían decidido que yo no valía nada, que los adoptados no merecen nada de la familia, ¿recuerdan? Pues ahora miren lo que un adoptado puede tener. Tomás dio un paso hacia mí, con los puños apretados. Y mentira. No puedes tener más que yo, nunca. De verdad, dije riendo. Tú tienes una casa que se cae a pedazos y $2,000 miserables. Yo tengo todo esto, ¿quién es el perdedor ahora, Tomás? El silencio lo dejó en evidencia. Estaba rojo de furia, pero no podía decir nada. De pronto, Rosa cambió su expresión. Se acercó con una sonrisa falsa, la misma que usaba cuando quería congraciarse con algún vecino. Hijito, dijo con voz melosa que me dio escalofríos, siempre supimos que serías alguien grande. Estamos orgullosos de ti, ¿verdad, Miguel? Claro, hijo, agregó él rápidamente, intentando ponerse de mi lado. Esto es increíble. Entonces, ¿esta es nuestra nueva casa? Mañana mismo nos mudamos contigo. Tomás no dijo nada, pero sus ojos brillaban con avaricia y envidia. Los tres me miraban como si de pronto yo fuera su salvación, como si todos los años de desprecio jamás hubieran existido. No pude evitarlo, solté una carcajada. Me reí tan fuerte que me dolió el estómago. Ellos se quedaron inmóviles, sin entender. Mudarse conmigo, dije aún entre risas. En serio, después de todos los años que me trataron como nada, después de repetirme que no merecía nada porque era adoptado, jamás. Di un paso hacia ellos, y mi risa se transformó en una mirada gélida. Me hicieron dormir en el patio bajo la lluvia solo porque Tomás quería mi cuarto. Me dejaron sin comida para que él tuviera más. Me gritaron que no era de la familia, y ahora quieren disfrutar de esto. Señalé la casa, la piscina, todo a mi alrededor. Olvídenlo. Esto es mío, y ustedes no van a tocar ni un centavo. Rosa se quedó lívida, y Miguel comenzó a balbucear. Pero Javier, somos tu familia. No, lo interrumpí. Mi familia fueron Luis y Mariana. Ustedes solo me recogieron para usarme. Y ahora, mírenme, el adoptado que despreciaron tiene más que todos ustedes juntos. Me giré hacia Tomás. Dime, ¿quién es el perdedor ahora? Él apretó los dientes con rabia, pero no pudo responder. Señalé la puerta con firmeza. Lárguense. No los quiero aquí. Disfruten su casucha vieja y sus $2,000. Yo terminé con ustedes. Al principio parecían no creer que los estaba echando. Luego Rosa murmuró algo sobre que siempre supo que yo era un malagradecido, pero no me importó. Los vi caminar hacia la salida con las cabezas gachas, mientras los invitados cuchicheaban y los observaban marcharse. El Chevy viejo arrancó y se perdió calle abajo. Una oleada de satisfacción me recorrió el cuerpo. No era solo venganza, era justicia. Esa noche, después de echar a Rosa, Miguel y Tomás de mi mansión en plena fiesta, sentí que había ganado la mayor batalla de mi vida. Sus rostros derrotados al subirse al Chevy viejo me dieron más satisfacción que cualquier cantidad de dinero. Desde entonces, no han dejado de aparecer en la entrada de mi casa, suplicando que hable con ellos o que los deje mudarse conmigo. Pero yo los ignoro. He tenido que llamar varias veces a la policía para que los retiren de la puerta como intrusos. Mi vida dio un giro que ellos jamás podrán alcanzar. Me instalé en la mansión como si siempre hubiera sido mía.
Con mi Audi rojo estacionado en el garaje, mi ropa nueva y esa tarjeta negra que parecía una llave mágica, empecé a vivir como nunca imaginé. Viajé a la playa, me di gustos que en otro tiempo eran inimaginables, y bajo mi nombre, Díaz Construcciones creció aún más. En cuestión de meses, mi rostro apareció en los periódicos, el heredero inesperado que lo tiene todo. Era mi mejor época. Cada día lo vivía con intensidad, disfrutando todo lo que me había negado. Mientras tanto, los Ramírez se hundieron en su propia miseria. Me enteré de que Miguel perdió su empleo en la fábrica por presentarse borracho, Rosa apenas conseguía unas monedas cosiendo para las vecinas y Tomás seguía sin oficio, vagando sin rumbo. Su casa se caía a pedazos, el Chevy dejó de funcionar y sus ingresos miserables no alcanzaban para nada. Ellos, que me habían llamado perdedor toda la vida, ahora eran los verdaderos derrotados, atrapados en la pobreza que tanto me habían echado en cara. Yo, en cambio, aprendí a mirar mi reflejo en los espejos de la mansión sin sentir vergüenza. Recordaba las palabras crueles de Rosa y Miguel, pero ya no me dolían. Porque sabía que mis verdaderos padres me habían amado, que habían luchado por encontrarme, y que al final me habían dejado un legado que nadie podía arrebatarme. Cada vez que veo las fotos de Luis y Mariana en la sala, siento una mezcla de gratitud y tristeza. Nunca pude conocerlos en persona, pero me dejaron la prueba de que nunca fui un estorbo, nunca fui nadie. Siempre fui su hijo, su tesoro, y gracias a eso, ahora tengo la vida que merezco. Los Ramírez pueden seguir rogando, pueden seguir llorando o maldiciendo mi nombre. Nada de eso cambiará la realidad, el adoptado al que despreciaron resultó ser más grande que todos ellos juntos. Y mientras me siento en la terraza de mi mansión, viendo caer el sol sobre la ciudad, solo pienso una cosa, esta vez, la justicia fue mía. Hoy mi vida no se parece en nada a la de aquel muchacho que vivía en un cuartito húmedo, al que le repetían una y otra vez que no valía nada. Ahora tengo una empresa, propiedades, autos y, sobre todo, la certeza de que nunca estuve solo. Luis y Mariana me amaron desde el primer día, aunque la vida no nos dio la oportunidad de abrazarnos. Y eso vale más que todo el dinero. Rosa, Miguel y Tomás siguen tocando a mi puerta, siguen pidiéndome lo que jamás me dieron, respeto, cariño, un lugar en su familia. Pero ya es demasiado tarde. Lo que me negaron, la vida me lo devolvió multiplicado. Porque al final, los que me llamaban perdedor terminaron siendo prisioneros de su propia miseria. Y yo, el hijo adoptado al que tanto despreciaron, me convertí en el verdadero vencedor. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para más relatos impactantes cada día. Activa la campana y acompáñame en cada nueva historia donde la vida demuestra que la justicia siempre llega. Recuerda que si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal.